Está en línea y qué momento del país para hablar con un especialista, ¿no? O con un analista político y además sociólogo. Porque tenemos el dólar en baja, la bomba en la sociedad rural, Milei contra todos declarando en España. Ya sabemos qué es lo que ha pasado con la expresidenta Cristina Kirchner, o por lo menos lo que publican algunos medios nacionales y demás. ¿De quién estoy hablando? De Pablo Romá, como dijimos, analista político, sociólogo, además es docente y forma parte de circuitosconsultora.wordpress, así es como lo pueden encontrar y fijarse todo lo que tiene que ver con estadísticas y demás. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación. No, por favor, pero además en una situación en el país que está compleja, como decíamos, el dólar en baja, lo que ha sucedido en la sociedad rural, las declaraciones, obviamente, tete-a-tete que han tenido Milei con la expresidenta, con Cristina. Bueno, todo eso, y te preguntaba si este país está como en ebullición en este momento. Y yo creo que sí, ¿no? Hay una presión muy grande y bueno, y creo que eso se expresa también en muchas cosas, ¿no? Y pasan cosas que son importantes, pero también como que se naturalizan o entran en un canal de normalización, ¿no? Como esto que sucedió ayer con el presidente de la sociedad rural, ¿no? Parece como que, bueno, que ya está todo muy normalizado en términos de que pasan muchas cosas y bueno, y me parece que ahí hay un problema que tiene que ver también con este proceso de sobreinformación, digamos, ¿no? Donde todo empieza a homogeneizarse, digamos, y pierde un poco el carácter específico de cada una de las cosas, y lo que hay es una confusión total que uno la tiene también, claro, ¿no? Claro. No es que uno no la tiene, uno vos me preguntás ¿cómo podríamos explicar lo de ayer? Y la verdad que no sé, no tampoco es que hay mucha información, todo raro, ¿no? Y bueno, y creo que ahí hay una situación que tiene que ver con una lógica del caos, ¿no? De la administración del caos, que el gobierno se siente más cómodo en ese lugar y menos cómodo en la previsibilidad, a la política de la cual, no sé, quizás estábamos más acostumbrados en términos de la comunicación, pero bueno, venimos en un momento de crisis, una crisis muy larga, que no es solamente de este gobierno, sino que corresponde para varios gobiernos para atrás, y eso habilita también a que el caos, bueno, tome mayor nivel de preponderancia. Ahora, como sociólogo y haciendo una lectura, además de analista político, por eso decía que bueno que te tengo del otro lado como para preguntarte, con esto que ha sucedido en la sociedad rural, me parece que el mensaje, o por lo menos da la sensación de que el mensaje tiene que ver fundamentalmente con eso, con esa parte de la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que ahí, bueno, es difícil entender cuál es el mensaje, se dicen muchas cosas o se sobreinterpretan muchas cosas, ¿no? Esta discusión, los montoneros, sí, ¿no? La RAM, una perspectiva, una célula iraní, son como cosas muy al extremo, me parece, ¿no? Interpretaciones que buscan llevar al extremo, y uno, bueno, empieza a sospechar de que hay algo ahí que al menos en la interpretación no funciona, porque bueno, son cosas muy raras, ¿no? Cosas que no tienen mucho que ver con nuestra cotidianeidad, ni una presencia, ¿no? Cotidiana, uno puede decir fantasma del pasado. Bueno, habrá que ver si es real o no, pero a priori a mí me parece que es difícil, ¿no? Bueno, pero no se sabe y creo que eso es un poco esto que decía, ¿no? La idea del caos, del desorden, no se sabe nada, ¿no? Todo es una interpretación y cada uno tiene la suya y se discuten interpretaciones, pero bueno, no hay información real. No, claro. Y después, bueno,
Sí, decime. Perdón. No, estaba pensando justamente en eso, que es un recuerdo muy doloroso de lo que ha sucedido en este país. Los que tenemos algunos años, igualmente era chica en esa época en que se encontraban este tipo de artefactos o que se distribuían así como para dejar algún mensaje, y ya sabemos cuáles son las tremendas consecuencias que esto ha dejado en la sociedad, que por ahí la gente más joven lo toma como que no ha sucedido, que no han vivido ese tipo de cosas, ¿no? Como para reflotar este tipo de situaciones. Sí, yo creo que se refuerzan idearios o representaciones del pasado para, bueno, de alguna manera justificar las acciones del presente, pero si uno, yo, bueno, no sé, soy sociólogo, ¿viste? Entonces, sí, claro, uno siempre tiene como el sesgo profesional de decir, bueno, y esto que se dice, ¿hay contexto para que esto suceda? Ajá. ¿No? Y bueno, y uno lo piensa también en esa clave, es decir, bueno, hay contexto para que, no sé, células de montoneros actúen, y es muy difícil, digamos, no, uno, o lo mismo, pero bueno, por eso insisto, son interpretaciones, uno hace la propia, sí, claro, en un contexto de miles de interpretaciones porque no hay información real. Exactamente. Digamos, ¿no? Entonces todo es opinión contra opinión y ahí, bueno, se hace un poco caótico todo. Bueno, pero corriéndonos un poco de esta situación que bueno, se ha golpeado fuerte, una de las cosas que nombraba cuando hacía tu presentación y demás tiene que ver con la situación país, y siempre los argentinos mirando el dólar, ¿no? Todos los días la cotización, cómo está, cómo cierra, cómo abre. Y, oh casualidad, al margen de todo esto, el dólar ha comenzado a bajar. Al margen de lo que pasa con la soja en el país, al margen de los dólares, si tiene que ver con el blanqueamiento o no. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Cómo se lee todo esto? Yo creo que bueno, obviamente, como vos decís, ¿no? El dólar es muy importante para la economía argentina. Es importante que el dólar, al menos que no haya el dólar blue, que no haya una brecha muy grande con el dólar oficial. Eso yo creo que siempre obedece a algunas acciones del mercado que son un poquito más marginales, que a veces lo llevan al alza, y también algunas presiones políticas, digamos, ¿no? Sí. Al alza o a la baja, pero creo que Argentina, la economía argentina tiene un problema que es el de las reservas, ¿no? La reserva de dólares, y ahí, bueno, se juega gran parte del éxito, me parece a mí, del plan económico del gobierno. El gobierno necesita que ingresen dólares, que ingresen divisas, necesita también que el campo liquide. Bueno, ahí también hay una tensión muy importante, generar inversiones, ¿no? El gobierno está haciendo, yo diría, bueno, una transformación para lograr ese objetivo muy importante del mercado laboral, ¿no? Sí. Favoreciendo a los capitales de una manera muy marcada frente a las condiciones de los trabajadores. Bueno, lo dijo Milei el otro día en el acto del Día de la Industria, ¿no? Sí. Entonces me parece que se juega mucho la necesidad de encontrar esos dólares, y bueno, y el gobierno me parece que está pensando mucho en que si gana Trump eso puede suceder, pero bueno, también es una situación muy complicada, porque bueno, la elección norteamericana dio un giro, ¿no? Con la candidatura de Kamala Harris, y bueno, y lo que parecía que iba a ser mucho más claro, que era el triunfo de Trump frente a Biden, hoy pareciera que es un escenario más peleado, ¿no? Entonces ahí el gobierno también tiene un riesgo, y habrá que ver cómo lo salda, pero el gobierno tiene para mostrar, bueno, esto que el dólar baja, tiene para mostrar que se desacelera la inflación, que es difícil, digamos, ¿no? No es difícil que baje del 4, pero bueno, ya es un logro que esté en 4, el superávit fiscal, pero también tiene en contra que hay una caída de la actividad económica enorme, una transferencia de ingresos enorme, y que esa previsibilidad que se pensaba el año pasado, si bajaba la inflación, hoy está muy condicionada por la caída de la actividad, por la baja, por
la transferencia de ingresos y bueno, y creo que eso no termina de convencer a muchos sectores que tenían expectativas y esperanzas en que la situación cambiara, porque el cambio se esperaba para bien y hoy quizás algunos sectores están retrocediendo porque también empieza a haber algo que no había hasta el año pasado, que era la posibilidad de perder el trabajo. No, claro, pero además esto estaba como alertado, ¿no? Que era hasta fin de año, que por lo menos este primer año de gobierno esto iba a suceder, que había que tener un poco de paciencia. ¿Y la gente está teniendo esa paciencia? Sí, la gente tiene esperanza, todavía mantiene el nivel de esperanza. Lo que sí yo veo es que hay una disminución del entusiasmo, ¿sí? No veo un punto de quiebre en la esperanza o en la adhesión o la confianza en el gobierno, pero sí veo una disminución del entusiasmo, es decir, aquellos que hasta hace unos meses tenían muy buena imagen del gobierno o tenían mucha expectativa o mucha confianza, hoy tienen una imagen buena o regular y una confianza moderada, digamos, ¿no? Sí, claro. Porque ya van 9 meses, el gobierno tiene la ley base, si bien no es la ley que quería, pero es la ley que pudo obtener, que para el gobierno era muy importante, firmó el Pacto de Mayo, ¿no? Y bueno, y los resultados para los sectores medios, para los jubilados, para los trabajadores, bueno, no aparecen, digamos, ¿no? Absolutamente. Y ahí hay como una especie de elasticidad de esa esperanza, de esa paciencia, pero también hay que entender que eso no es infinito. No, claro. Y además, hoy, leyendo los diarios, encontrándonos con la tapa que está circulando por estos momentos, o sea, las respuestas, estos dichos entre Cristina y Milei y las formas, tiene algo en lo discursivo que por ahí a muchos puede molestarles también, ¿no? Esta cosa de que voy a estar dándote una clase, la respuesta de Milei ante Cristina y Cristina respondiéndole a Milei, cuando quieras nos juntamos porque tiempo tenés y lo dedicás a, bueno, otras palabras no muy radiales que le había dicho el expresidente. Este nivel de discusión que si se quiere es infantil, porque a veces me da la sensación de que los problemas más importantes no se discuten y se llega a este tipo de cosas. Sí, yo creo que los términos del debate no son buenos. Creo que el presidente tiene un estilo muy, uno podría decir, muy de red social, muy de Twitter, claro, o de X, ¿no? De esto de intentar domar, ¿no? Como se dice en redes, lo domó, sí, claro, la domó, sí. Cuando en realidad, bueno, me parece que es un discurso muy confrontativo, que no corresponde, me parece, que al cargo que tiene, digamos, ¿no? Claro. Que es el de presidente de todos los argentinos. El presidente de los argentinos gobierna para todos los argentinos, tiene responsabilidad sobre todos los argentinos. Esta división que hace todo el tiempo el presidente sobre los buenos y los malos, sí. Los voluprogres y los econochantas frente a los que la ven. Me parece que es un estilo, yo no lo convalidaría en términos de lo que corresponde a un presidente de la nación. Quizás sí para un tuitero, quizás sí para un opositor, pero también hay que entender que siendo opositor se pueden decir cosas que no se pueden decir siendo presidente, digamos, ¿no? Claro, porque la responsabilidad es otra. Tal es cual, otra, tal exacto. Cual. Además, es como que sienta precedente también, ¿no? Es como el ejemplo. Si desde ahí arriba, sí, es como ver a los padres, como decimos siempre, o como ahí en alguna conversación se da, si los que están más arriba tienen este nivel, que queda para los de abajo, ¿no? ¿Cuándo madura la sociedad? Yo creo que eso lo que hace es achatar el nivel de la discusión, digamos, ¿no? Y en vez de elevar el nivel de la discusión, lo achata, porque el agravio personal me parece que no tiene mucho sentido. Pero bueno, el gobierno trabaja mucho sobre esa superioridad moral y que los adversarios son inmorales o degenerados morales, y eso les imposibilita intervenir, hablar, participar de la discusión. Bueno, yo creo que eso es un rasgo un poco autoritario, es decir, bueno, mirá, vos sos
sos inmoral y no podés hablar. Y bueno, y en estas sociedades donde supuestamente la pluralidad, la libertad de expresión y bueno, hay que dialogar y mejorar los contenidos del diálogo y los canales de esos diálogos. Me parece que solamente dialogar por X o Twitter y putearse me parece que no tiene sentido. No va por ahí, es así, ni más ni menos. Bueno, Pablo, la verdad que me gustó mucho charlar con vos y que nos dieras este pantallazo, por lo menos pusieras el ojo del profesional, ¿no? Del sociólogo y todo eso en la situación que estamos viviendo. Te agradezco mucho. No, te agradezco a vos la charla y a disposición para cuando quieran. Gracias, hasta la próxima. Estábamos hablando con Pablo Romá, que es analista político, sociólogo, también docente, sobre la situación que tenemos en el país.